Sí, hemos presentado el informe denominado Ventajas para Paraguay de alcanzar el grado de inversión y los desafíos del combate a la corrupción. Es un informe que fue elaborado en el marco de la iniciativa Compromiso con la Prosperidad, impulsado por la organización IDEA y que busca un mayor involucramiento del sector privado en la cultura, en la construcción de la cultura de la legalidad. El informe hace un repaso de la evolución de la calificación crediticia de Paraguay en los últimos 20 años, desde 2003, inicios del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, hasta ahora. En primer lugar, vemos que la velocidad de avance de la calificación crediticia de Paraguay ha sido diferente en la primera década con respecto a la segunda década del periodo observado. En el periodo 2003-2014, Paraguay pasó en una escala del 1 al 20, pasó de un 4 a un 10. Paraguay en el 2003 tenía una calificación de 4 y para el 2014 había llegado a un 10. El ritmo de avance ha sido en promedio de 1 grado cada año y medio. Cada año y medio Paraguay iba subiendo un escalón en promedio, ¿no? Y eso es lo que nos permitió llegar a ese 10. Sin embargo, en la segunda década, el periodo que va del 2015 al 2024, no ha habido avances. Paraguay se ha mantenido estancado en ese 10. ¿Y qué es lo que dicen las calificadoras en sus informes? Refieren que Paraguay es una ecuación incompleta, es equilibrio macro, pero con debilidad institucional. Cuando uno observa los pilares que utilizan las calificadoras para construir su calificación crediticia, todos los pilares referidos al manejo macroeconómico, a la estabilidad monetaria, etcétera, salimos muy bien puntuados. Creo que ese es el aspecto positivo de Paraguay, es algo que las calificadoras señalan, felicitan, ¿verdad? Y refieren como un aspecto muy positivo del país. Sin embargo, en otros pilares referidos a la calidad institucional, salimos mal puntuados. Por eso es que yo digo en el informe que hay aspectos que impulsan la calificación crediticia de Paraguay, claramente los referidos al orden macroeconómico, pero hay otros aspectos que lastran, que atrasan, que nos mantienen en ese 10 y que nos impiden seguir avanzando, que tienen que ver con la debilidad institucional. Y las calificadoras lo señalan con todas las letras, dicen que está referida al Poder Judicial. La pata débil hoy de Paraguay es el Poder Judicial. Es un Poder Judicial débil, en algunos casos corrupto, todavía muy, digamos, susceptible de ser influido por poderes fácticos o por caciques políticos. Y todo eso no contribuye a la seguridad jurídica. Más bien dicen las calificadoras que en la mirada de ellas todavía los niveles de corrupción e impunidad en Paraguay son muy altos. Y obviamente eso no construye un ambiente de confianza para que el gran capital internacional venga a Paraguay, que al Paraguay alcance el grado de inversión. También en el informe mostramos los frutos de ser un país serio con instituciones sólidas. Por ejemplo, los niveles de inversión extranjera directa recibidos por Uruguay. Uruguay y Chile son los dos países mejor calificados de la región. Los niveles de inversión extranjera directa per cápita recibidos por Uruguay son 17 veces los de Paraguay. Y en el caso de Chile son 13 veces Paraguay en la última década. Entonces, Paraguay en términos, en valores absolutos, ha venido recibiendo un poco más de 300 millones de dólares por año en los últimos 20 años, mientras que Uruguay ha estado promediando 3.000 millones de dólares por año. En valor absoluto la relación es 10-1, vale decir, Uruguay recibe 10 veces la inversión extranjera directa que recibe Paraguay. Y en el caso de Chile está en el orden de los 13.500 millones de dólares por año promedio. Entonces, claramente se nota una correlación entre el nivel de calificación crediticia, cuanto más alto sea esa calificación crediticia, más alta, perdón, mayor es el flujo de inversión extranjera que llega a ese país. Entonces, yo creo que el mantener este modelo de justicia débil beneficia, digamos, a pequeños grupos bueno, ejercen esa presión, esa influencia, pero le priva al resto del país de los enormes beneficios de ser ya un país con grado de inversión.
Por eso es que el estudio llama un poco a la reflexión, ¿verdad? De Paraguay tiene que ir superando estos viejos vicios de la política, de actores también, ¿verdad? De la economía, de la política de Paraguay, de soltarle ya las amarras al Poder Judicial. También el Poder Judicial tiene mucha responsabilidad, ponerse los pantalones largos de una buena vez, ejercer su trabajo. La economía y la política necesitan de un árbitro que sea creíble, que sea fuerte, que sea imparcial, que sea, digamos, ecuánime y que ejerza el rol que le corresponde en una república. Esa es ya la única pieza que le falta a Paraguay para graduarse de país con grado de inversión y con ello elevar sustancialmente los niveles de inversión extranjera directa. Esto implica la creación de miles de empleos y también niveles de crecimiento económico que yo me animo a decir estarían por lo menos en el doble del promedio de crecimiento actual de 4%. Yo creo que iríamos fácilmente a un 7-8%, por lo menos por una década, si Paraguay alcanza el grado de inversión. En el caso de darse, sería el mayor acontecimiento económico de Paraguay de los últimos 50 años. Amílcar, cuando hablamos justamente de las proyecciones de crecimiento económico de Paraguay, estabas compartiendo de que dentro de la fórmula no se tiene probablemente mayor posibilidad de tener un crecimiento mayor al que estamos teniendo sin otra opción que no sea el plano de las inversiones, ¿verdad? Probablemente sean las inversiones las que puedan hacer que Paraguay vuelva a tener un crecimiento económico un poco más robusto, ¿verdad? Y para conseguir esas inversiones el grado de inversión se vuelve una condición indispensable porque no vamos a captar los grandes capitales que están en el mundo sin esa certificación o sello de calidad. Así es, yo presentaba una de las fórmulas del Producto Interno Bruto que dice que es el consumo más la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Entonces, los países en diferentes momentos de su historia son economías impulsadas por consumo o economías impulsadas por inversión o economías impulsadas por exportaciones. Y ponía como ejemplo, Paraguay fue una economía impulsada por inversión en la década del 70, donde alcanza el mayor crecimiento promedio histórico desde la década del 50, que se mide el PIB en Paraguay por el Banco Central, hasta ahora. La década de mayor crecimiento fue la del 70, la época del boom de Itaipú. Paraguay crece durante toda esa década a una tasa promedio del 8,3%. Panamá también acaba de concluir una década de crecimiento impulsada por inversión con la ampliación del Canal de Panamá, una obra en la cual invirtieron 5.300 millones de dólares y que duró casi una década. China, sin embargo, en el periodo 2003-2015 fue una economía impulsada por exportaciones. Lo que crecía y lo que hacía crecer a su vez la economía era la exportación. Paraguay también, en ese periodo que llamamos el boom de commodities, 2003-2014, fue una economía impulsada por exportaciones. Entonces, la pregunta que planteaba es, ahora que ya agotamos el endeudamiento, porque Paraguay ya está llegando a una relación de deuda PIB del 37, casi ya 38%, entonces ya no va a haber, digamos, por esa vía del endeudamiento la posibilidad de seguir impulsando la economía. Entonces la pregunta era, ¿ahora qué? ¿Cuál va a ser, digamos, el motor del crecimiento de Paraguay en la próxima década? Y yo decía que lo más lógico sería que sea una economía impulsada por inversiones, porque por el lado del consumo es poco probable que la productividad, digamos, de la población paraguaya se eleve, porque esos son procesos de largo plazo, tienen que ver con el nivel educativo promedio. Por el lado de las exportaciones, si bien las exportaciones van a seguir, pero ya, digamos, no se anticipa un crecimiento muy alto de eso, entonces lo que nos queda es la inversión, ¿verdad? Hacer una economía impulsada por inversiones. Que Paraguay se embarque en un proceso importante, por ejemplo, de concreción de ya sea concesiones o alianza público-privada, que grandes capitales vengan e inviertan en Paraguay. Necesitamos un aeropuerto moderno, necesitamos carreteras como la Ruta 1, que une Asunción con Encarnación. Ojalá esa ruta también sea similar a la Ruta 2, la que une Asunción con Ciudad del Este, que hoy es una super autopista y que es un placer viajar por ella y también facilita muchísimo, ¿no?, la logística del comercio internacional, de la producción. Necesitamos una ruta 1 y por qué no también una ruta 6, ¿verdad? La que une Encarnación con Ciudad del Este. Entonces necesitamos mucha infraestructura
y ya el Estado no va a tener capacidad de hacer eso con el modelo clásico, ¿verdad? De endeudarse, emitir bonos soberanos. Entonces, para poder concretar más fácilmente todas esas inversiones, le agrego también ahí empresas privadas, la venida de grandes fondos de inversión, el financiamiento a las empresas paraguayas por parte de fondos de inversión. Para que todo eso suceda, es vital que Paraguay alcance el grado de inversión, porque la mayoría de los fondos de inversión del mundo, por su reglamento de inversión, no hacen inversiones en países que no tienen grado de inversión. Por eso se llama grado de inversión. Te habilita al acceso al gran capital. Entonces, para que Paraguay sea una economía impulsada por inversiones, debería ponerse como objetivo principal, diría yo, en los próximos años, de ahora en adelante, el alcanzar el grado de inversión. Y eso está fuertemente vinculado a un fortalecimiento del sistema de justicia, ¿verdad? Que tiene que ver con el Poder Judicial y la Fiscalía. Que esta gente se ponga los pantalones largos, que empiece a hacer su trabajo, que los juicios que están pendientes avancen, que se logren resultados y que, bueno, de esa manera Paraguay vaya transmitiendo el mensaje que ya estamos iniciando una tradición de independencia de la justicia, de fortaleza institucional, que como dije y cierro con esto, es la última pieza que le falta a Paraguay ya para completar esa ecuación y graduarse de país serio y por ende merecedor de grandes inversiones. Claro, Amilcar, por el lado de la solidificación de los indicadores macro, ya no tenemos mucho para crecer, ya estamos en el tope prácticamente, ¿verdad? Entonces, lo único que queda es fortalecer la parte institucional, ¿verdad? De repente, te lo comento o te pido que lo comentes también para entender y comprender, ¿verdad? Desde el punto de vista de estructura o solidez macroeconómica, ya no tenemos mucho espacio para ir recomponiendo la nota para alcanzar ese grado de inversión. Mira, Paraguay sale felicitado en lo que es indicadores macroeconómicos, la estabilidad macro, el manejo de la política fiscal, su bajo déficit fiscal con una hoja de ruta de reducción de déficit, la estabilidad monetaria, la independencia del Banco Central, los bajos niveles de inflación. En todo eso, los indicadores macro, estamos, yo diría, inmejorable, ¿verdad? Paraguay creo que ya es una conquista del país, de la sociedad, el haber generado un consenso y un modelo también, ¿verdad?, que garantiza esa estabilidad macro a largo plazo. Paraguay lleva ya 20 años prácticamente, del 2003 para acá, de estabilidad macro. Inicia esto con el gobierno de Nicanor, el ministro Borda en su momento, y continúa después con los siguientes gobiernos. Hoy Paraguay, una de sus principales credenciales que puede presentar al mundo es justamente esa estabilidad macro. En ese aspecto, eso ya está totalmente logrado, eso ya es reconocido por las calificadoras y, como te dije, felicitado. El aspecto débil de todos los criterios que utilizan las calificadoras para evaluar a Paraguay, en el que salimos mal en la foto, es la debilidad institucional, ¿verdad? Referida, como dije, principalmente al Poder Judicial. Refieren los altos niveles de corrupción, la alta impunidad también que hay, ¿verdad? La influencia de los poderes fácticos, de los caciques políticos en el Poder Judicial. Todos esos son vicios que, como te dije, benefician a pequeños grupos, pero le privan al resto de la población, que ya hoy Paraguay tiene todos los demás condimentos para alcanzar el grado de inversión. Y ojo, hace 10 años ya que lo tiene, o sea que llevamos ya 10 años estancados en esta calificación de 10 en una escala del 1 al 20, a partir de 11 es grado de inversión. Y bueno, por lo que vemos como sociedad nos ha costado dar ese paso de ir ya a un esquema de justicia seria, independiente, que todos los ciudadanos que vivimos e invertimos en este país estemos sujetos a las mismas reglas, que no haya nadie que pueda ubicarse por encima del marco legal, que no haya nadie que pueda controlar las instituciones y que por ende el capital internacional que quiere venir a Paraguay también vea eso y sienta que si aterriza en Paraguay con una inversión, por decir un número, $1.000 millones, y si tiene algún problema, algún inconveniente, no tenga que ir a hablar con un político o pedir algún favor para solucionar su problema, sino que haya una justicia independiente, seria, ecuánime, que va a hacer cumplir la ley y que va a garantizar los derechos de los inversionistas internacionales y, por qué no, también nacionales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a construir. Ahora vemos con envidia cómo Uruguay, inclusive se está hablando ya de una mejora de su calificación crediticia, ya está con grado de inversión y está batiendo récords, ¿verdad?, de inversión extranjera, que está trayendo una economía pequeña como la nuestra, similar, pero con niveles de fortaleza institucional muy diferentes, muy superiores a las que nosotros podemos exhibir, podemos mostrar, podemos ofrecer. Y bueno, ese es un poco el tema. Ahora ya es lo último que nos falta
basta ya con este esquema de justicia débil, tenemos que ir ya a un esquema de justicia fuerte, independiente y hacer realidad de una buena vez todo el potencial, el enorme potencial que tiene Paraguay, pero que hasta ahora no puede explotar todo ese potencial porque no logramos superar esos vicios. Mira, si nosotros alcanzamos el grado de inversión, ese 90% del capital mundial que no puede invertir en países sin grado de inversión, a partir de que alcancemos el grado de inversión, ya vamos a estar en su radar, van a querer tener algo de Paraguay en sus portafolios de inversión. Y como somos una economía pequeña, con que venga, no sé, el 1% de los fondos de inversión del mundo a Paraguay, para nosotros va a significar un enorme impulso, ¿verdad? Pasar, como te dije, de niveles de crecimiento del 4% a por lo menos el doble, quizá duplicar nuestro PIB en pocos años, ¿verdad? Pasar de 40.000 millones de dólares a 80.000 millones de dólares. Y bueno, con todos los enormes beneficios que eso implica, ¿verdad? Generación de empleo, mejor infraestructura. Ahora vemos, por ejemplo, que la luz, la energía corriente, ¿no? Se corta cada rato. La ruta 1 está totalmente destruida. Ahora la Traschaco también necesita ya ser concluida, terminada. La ruta esta que va a Pozo Colorado a Concepción totalmente destruida. O sea, hay mucha infraestructura que el Paraguay necesita. Hay mucho capital que quiere venir a Paraguay, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? El de generar las condiciones óptimas para que ese capital aterrice en nuestro país. Yo decía en mi presentación que Paraguay, digamos, está viendo con ansias, ¿verdad?, la concreción de una inversión, discúlpame que lo cite, ¿verdad?, Paracel, que va a transformar el departamento de Concepción. El día que se concrete, es una inversión, va a ser, si se concreta, la inversión privada más grande de la historia de Paraguay, alrededor de 3.500 millones de dólares. Y sin embargo, Uruguay hace eso por año. O sea, Uruguay, en términos comparados, recibe 3.000 millones de dólares por año, prácticamente un Paracel por año, mientras para nosotros sería un gran acontecimiento que eso se concrete. Para Uruguay es lo más normal, prácticamente hacen el equivalente a un Paracel por año todos los años. Entonces, creo que tenemos que tener una mirada a todos los paraguayos más amplia, ¿verdad? Y dejar o sea, más bien ver que este modelo actual de justicia débil solo beneficia a pequeños grupos y le priva al resto de los grandes beneficios de ser ya un país con grado de inversión. Si fuéramos inteligentes, deberíamos ya a trabajar para hacer realidad esa fortaleza institucional y al final todos vamos a estar mejor, ¿verdad? A todos nos va a ir mejor en un Paraguay serio, en un Paraguay con instituciones sólidas y ya con grado de inversión. Y en este contexto, Amílcar, preocupa justamente este escenario que estamos viendo en la actualidad, con dudas con relación a la actuación de fiscales en casos específicos, con dudas con relación a cómo se maneja la justicia, que lastimosamente es una cuestión relativamente frecuente en Paraguay. Nosotros siempre estamos cuestionándonos sobre el actuar de la justicia en diferentes causas. Ahora tenemos un caso bastante polémico, ¿verdad? Todo este tipo de cosas son las que preocupan e inclusive pueden afectar negativamente calificaciones futuras, ¿verdad? Son cuestiones que inclusive podrían desbaratar un poquitito ese camino hacia el grado de inversión. Y sí, lastimosamente todos estos acontecimientos confirman lo que las calificadoras dicen en sus informes, ¿verdad? De que Paraguay tiene una justicia muy débil y que los niveles de corrupción son muy altos y también de impunidad. Las calificadoras a su vez se basan en informes que hay sobre calidad institucional, hay varios rankings que regularmente se publican, uno de ellos, por ejemplo, el Banco Mundial, hay de otros también, de otros organismos internacionales. Y bueno, siempre salimos mal puntuados en esos rankings, ¿verdad? Porque la justicia es corrupta, es débil. Entonces, este tipo de hechos que estamos viendo en los últimos días simplemente confirman lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Lo que los informes internacionales dicen y lo que los paraguayos también sabemos, de que la justicia lastimosamente no está a la altura de los tiempos. Es, digamos, de los tres poderes del Estado el que ha sido la pata débil de Paraguay. No ha logrado, digamos, una independencia, una ecuanimidad, estar a la altura de los tiempos para darnos un servicio de justicia acorde ya a lo que Paraguay merece. Yo creo que inclusive me animo a decir de que la población paraguaya ha estado ya por encima de sus instituciones, las últimas elecciones, los comportamientos, y hablo de varias elecciones, los comportamientos de la ciudadanía han sido ejemplares. Los paraguayos hemos aprendido y hemos ya construido, digamos, una sociedad democrática que dirime, digamos, sus diferencias en elecciones que son libres, que son, digamos, pacíficas, que son justas.
y sin embargo, luego las personas electas y las personas con cargos de responsabilidad en las instituciones muchas veces no han estado a la altura de la ciudadanía, no han, digamos, honrado esa responsabilidad al estar al frente de poderes de la República. Y bueno, nos mantienen estancados hace ya 10 años en esa calificación de 10. Es como en términos futbolísticos, un país que ya puede jugar en primera, pero que sigue ahí en la división de ascenso, sale campeón incluso de la división de ascenso, pero nunca sube a primera, ¿verdad? Porque esos vicios la mantienen, ¿verdad? Anclada en la calificación actual. Entonces, yo espero, ¿verdad?, que más temprano que tarde, una masa crítica suficientemente grande, un número importante de paraguayos, entendamos esto, que demos los pasos necesarios para ya hacer realidad la República, poderes independientes, cada uno cumpliendo su rol, y de esa manera alcancemos el ansiado grado de inversión. Toda la región, yo te digo porque he hablado con inversores, he hablado también con las calificadoras en su momento, he sido entrevistado por algunas de ellas cuando visitan Paraguay, y todos coinciden en que el próximo país de Sudamérica con grado de inversión va a ser Paraguay. Entonces, Paraguay es la gran promesa de Sudamérica, pero nosotros tenemos que hacer realidad esa promesa, no ser la promesa incumplida, que es lo que somos hasta ahora, ¿verdad? La eterna promesa, pero que nunca se cumple. Ojalá que más temprano que tarde hagamos realidad esa promesa y ser el próximo gran país que se destaca económicamente y también desde el punto de vista institucional en la región. Tenemos todas las condiciones, todas las otras condiciones para ello, solo nos falta este aspecto de fortalecer un poco más las instituciones. Estamos hablando, Amílcar, de una cuestión que va a favorecer principalmente al sector privado, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, el sector público cuando busca financiamiento en los mercados internacionales, en la práctica ya tiene grado de inversión en términos de las tasas de interés o de la percepción de riesgo que se tiene sobre los instrumentos paraguayos. Pero el sector privado no tiene todavía esa misma posibilidad, ¿verdad? Entonces sería una cuestión sumamente relevante para que el sector privado pueda desarrollarse de la forma en la que estabas narrando. Es correcto, el principal beneficiado sería el sector privado. El sector público, cuando emite bonos, ya encuentra una demanda importante, que es varias veces lo ofertado, y accede ya a tasas de interés que corresponden a países con grado de inversión. Hoy Paraguay tiene el cuarto riesgo país más bajo de Sudamérica, ya está desde mirado desde ese punto de vista del spread que paga con respecto a los bonos del Tesoro americano, Paraguay prácticamente ya es un país con grado de inversión. No así en el rubro, en el capítulo de las inversiones que llegan a Paraguay. Ahí es donde Paraguay todavía no recoge los frutos, porque como te dije, los grandes fondos de inversión tienen en su reglamento, en la letra chica de su reglamento, de que no pueden hacer inversiones especulativas, vale decir, invertir en categorías que sean, digamos, por debajo de 11, o sea, de 10 para abajo. Y bueno, lo pueden hacer a partir de 11 hasta 20, lo que son categorías de grado de inversión. Y bueno, esa es la diferencia entre ser grado de inversión y no serlo, ¿verdad? Cuando uno ya alcanza el grado de inversión, automáticamente se ubica en el radar de los grandes fondos de inversión. Y hay que recordar que los fondos de inversión buscan dos cosas, buscan rentabilidad, y Paraguay ofrece rentabilidad. Hoy va a haber muchos fondos de inversión interesados en tomar participación en empresas paraguayas, en comprar deuda de empresas paraguayas en la bolsa, etcétera. Entonces buscan rentabilidad, pero por otro lado buscan diversificación. Entonces, desde el momento que surge un nuevo país con grado de inversión, por una simple cuestión de diversificación, van a querer comprar eh, algo de Paraguay para tener en su portafolio, para diversificar sus inversiones en Sudamérica. Entonces, como somos una economía pequeña y el mundo inversor es tan grande, ¿verdad? Con que un pequeño porcentaje de los fondos busquen diversificar su portafolio, incluyendo a Paraguay, para nosotros va a significar un aluvión de capitales. Los fenómenos que hemos visto en países que han alcanzado grado de inversión es de que el primer lugar donde aterrizan es en el sistema financiero, buscan comprar, digamos, bonos, títulos de los bancos, en cierta manera inundan el sistema financiero con financiamiento, con recursos, y eso a su vez hace que los bancos salgan a buscar clientes, a competir. La lógica, digamos, se invierte. Hoy día los clientes tienen que ir a buscar plata a los bancos, ya que en esa situación de mucho fondeo disponible, son los bancos los que salen a buscar clientes. Y en la competencia por captar clientes, las tasas de interés normalmente bajan. Ese es un primer fenómeno que se suele observar en países que alcanzan grado de inversión. Por otro lado, también se suele ver un enorme crecimiento del sector inmobiliario porque los bancos buscan, digamos, construir carteras seguras, carteras garantizadas, y en ese sentido el sector inmobiliario es el que ofrece mejores condiciones.
ya con tasas de interés más bajas, con crédito a largo plazo, seguramente vamos a ver una explosión, ¿verdad?, del sector inmobiliario con más opciones de vivienda para la gente y luego van a la bolsa de valores, ¿verdad? Después del sistema financiero, el siguiente lugar al que tocan la puerta es la bolsa de valores, buscando, bueno, ¿qué podemos comprar en Paraguay? ¿Qué podemos comprar de bonos? ¿Qué podemos comprar de acciones de empresa, participación? Yo estuve en Chile y me decían allá, en su experiencia, ¿verdad? Cuando Chile alcanzó grado de inversión, las grandes fortunas en Chile se formaron cuando el país alcanzó grado de inversión, porque empresas que valían, por decir un número, 30 millones de dólares pasaron a valer 150, 180 millones de dólares. Entonces, los dueños de estas empresas vendieron participación a los fondos de inversión y bueno, pudieron incrementar su fortuna 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Así que va a haber grandes oportunidades para el sector privado, tanto para vender participación en las empresas como también para obtener financiamiento barato e impulsar más su negocio con Paraguay ya con grado de inversión. Hay enormes oportunidades para el país y bueno, todo esto es lo que creo que tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que entender, tenemos que valorar para de esa manera también entender de que a todos nos conviene ya ir a un esquema de instituciones sólidas, similar a los que tienen Uruguay o Chile. Uruguay y Chile tienen una tradición de fortaleza institucional. Como cualquier país latinoamericano, tienen sus problemas, tienen su debate político, pero algo que nadie pone en duda es que la justicia funciona, es seria y funciona bien, tanto en Chile como en Uruguay, ¿verdad? Y bueno, esos son los modelos que nosotros tenemos que mirar. Repito, es casi una pena porque tenemos ya todos los otros prerequisitos, solamente nos falta esa parte, ¿verdad?, de una mayor fortaleza institucional. Estamos muy cerca y eso es justamente lo que debe alentarnos, ¿verdad? Es poco lo que nos falta y bueno, tomar en serio todo esto, ver los informes de las calificadoras, esto es lo que está contenido en mi estudio. Yo justamente quise poner de relieve, ¿verdad? Hay un gráfico donde muestro, ¿verdad?, los aspectos, casi todas las notas buenas que sacamos en los indicadores macro y ese lastre, ¿verdad?, la mala calificación que nos atrasa en el aspecto de debilidad institucional, principalmente referido al sistema de justicia. Amilcar, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Esperamos que el gobierno actual, impulsado por un economista, una persona bastante formada y bastante técnica como es Santiago Peña, también pueda impulsar este camino, pero no depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Son los diferentes poderes del Estado, los tres poderes del Estado que tienen que ir empujando también hacia la misma dirección. Ojalá que Paraguay pueda tener este grado de inversión muy pronto y bueno, que eso también reditúe económicamente en el bienestar de la ciudadanía, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis, Amir. Gracias a ustedes, un cordial saludo.